buenos días Asturias, muy buenos días Asturias. Hoy es jueves, hoy es 8 de enero de 2026. Comienza Asturias al día, vamos a hablar de felechos. Sí, del felechu, el que está produciendo problemas en Asturias por su extensión, concretamente de la variedad Pteridium aquilinum, que así se llama técnicamente la variedad de helecho del que vamos a hablar en la primera parte de nuestro programa, porque un grupo de investigadores de la Universidad de Ubieu, del CETEMAS y del SERIDA está investigando sobre el asunto, sobre cómo afecta a la cabaña ganadera, especialmente a los bovinos, pudiendo llegar incluso a causar la muerte de animales y también a afectar a los humanos, en este caso bien a través del consumo directo, que sobre todo en tiempos pasados se producía también, o bien a través de productos derivados del ganado que han consumido esta variedad. En la segunda parte seguimos hablando de nosotros mismos y lo hacemos porque seguimos estrenando programas en RPA. La semana pasada, exactamente el sábado, estrenábamos De Campo y Mar, programa que se emite el sábado de 7 a 8 de la mañana, que está dedicado al sector primario en Asturias y que da protagonismo a los actores principales de esta estalla de la economía asturiana, es decir, a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos. Es decir, vamos a seguir con la estalla primaria en este programa. Y la tercera parte de Asturias al día de este jueves tiene otra vez como protagonista al asturiano, porque De Campo y Mar es el programa que estrenaremos en RPA, que está dirigido por Virginia García Fuello, tiene al asturiano como lengua vehicular. Y el asturiano y el protagonista también de la referencia de la Academia de la Lengua Asturiana, que nos ofrece ya da vezu en este programa José Ramón Iglesias Cueva, más conocido como Monchu. Con él vamos a repasar la actualidad de la institución académica asturiana en este programa que entama en este momento. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, que vuelve de unas vacaciones que han durado años, trienios, mucho tiempo de vacaciones ha estado Amor Argüelles, que tenía una gana terrible de volver a trabajar en este programa y de tenerme a mí como compañero especial al frente de Asturias al día. Vamos a hablar de helechos, vamos a hablar de un grupo de investigadores de la Universidad de Ubieu, del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera CETEMAS y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias, el más conocido como SERIDA, que trabajan para demostrar los problemas que puede llegar a representar el helecho común, el Pteridium aquilinum, que se extiende con gran facilidad, que puede llegar a causar la muerte de animales, sobre todo bovinos. También puede llegar a afectar a los humanos, bien a través del consumo directo, bien a través de productos derivados del ganado que lo ha consumido. En representación del grupo de expertos que trabaja en este ámbito, tenemos hoy con nosotros a Elena María Fernández, bióloga, profesora titular de la Universidad de Ubieu. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí. Tenemos también al otro lado del teléfono a José Francisco Noriega, a Pachu, ganadero ya jubilado, pero en su día una explotación ganadera que encabezaba en Onís. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Pachu, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantados de que estés con nosotros. Y muchas gracias, hombre. Tratamos, no sé si tenemos al otro lado del teléfono, no, estamos tratando de localizar a otro compañero ganadero, a Juan Carlos González, de Ganadería Juanito, explotación de carne de bichar de Bildas, en el concello de Somiedu, que habíamos quedado esta mañana también con él, a ver si es posible tenerlo ya. Bueno, vamos a comenzar la conversación y si vemos que finalmente entra en la llamada,
pues podemos seguir con él. Comenzamos por ti, Elena. Se trata de un proyecto dentro de los proyectos TED, proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital, impulsados por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan Estatal de Investigación 2021. ¿Cómo empezó vuestro interés por el helecho? ¿Cómo os da por investigar qué supone el Pteridium aquilinum? Pues sí, bueno, gracias por el interés mostrado en esta problemática y ayudarnos, ¿no?, a divulgar todo lo que estuvimos investigando y haceros ecos de toda esta situación. Bueno, pues el interés tendría que remontarme muchos años atrás. No recuerdo exactamente cómo pudo haber sido, pero lo cierto es que nosotros solemos, bueno, pues intercambiar información entre investigadores, ¿no? Pues de repente, pues alguien te pide un trabajo, tú pides un trabajo por la bibliografía, y en aquel entonces, 10 o 15 años atrás, pues la verdad es que tuve la oportunidad de contactar con un investigador venezolano que trabajó durante toda su vida en la Universidad de los Andes y en esta temática, en la temática del Pteridium aquilinum, con una enorme carga de investigación a sus espaldas, ¿no? Y a partir de ahí, pues una cosa lleva a otra, y lo cierto es que le invité a unas jornadas que se celebraron en la Facultad de Biología, bueno, que yo organicé ex profeso en la Facultad de Biología, y entonces pues él vino, expuso toda su investigación y bueno, pues a partir de ahí se fueron enganchando algunos otros investigadores y empezó todo este interés por el helecho. Se trata del helecho común. Cualquiera que haya estado alguna vez en algún pueblo, haya ido de monte o conozca, aunque solo sea de pasada, ve lo que es el helecho, la variedad más habitual en muchas zonas del mundo, concretamente también aquí en Asturias, pero cómo afecta al ganado. Y para eso tenemos con nosotros a dos ganaderos. Uno de ellos, no lo había saludado todavía, es Juan Carlos González, ganadería Juanito, desde Somiedo, Bichar de Vildas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Carlos. Hola, buenos días. Buenos días. No estarán hace un ratito. No te preocupes, porque entendemos en el banco. Claro, que tienes otras obligaciones y que además, nada, vas a intervenir con nosotros 5 minutinos, te dejamos libre, nada, y cuarto, como habíamos comprometido. Juan Carlos. Vale. Nada, es que me pilló hoy el día la mañana un poco apretada. Claro. Nada, ya atendimos el ganado por la mañana. Bueno, fundamental, porque los vaques tienen la costumbre de comer varias veces al día, igual que los humanos. Sí, dos por lo menos. Por lo menos las nuestras sí, así lo hacen. Claro que sí. Juan Carlos, ¿cómo os ha afectado a vosotros? Bueno, habéis llegado incluso a tener bajas, habéis llegado a tener incluso intoxicaciones de vacas a consecuencia de esta variedad de helecho. Así fue, sí, pues tuvimos varios años, empezamos hace como 5 o 6 años, justamente un año que apretó mucho la seca y las vacas, van al monte en la época de verano, a mediados de abril, mayo, pues suben hasta que aguantan el temporal ahí arriba, concretamente nuestro monte es de la Pornacal hacia arriba, en Braña Vieja, el Valle de las Cerezales. Y bueno, según pues va apretando la comida, escasea la comida, pues van tirándose al monte bajo, y en este caso pues se tiraron a comer el lecho. Y bueno, tuvimos varias bajas, sí, varios años seguidos. Algunas de ellas llegaban a morirse y otras que logramos salvar, quedan bastante tocadas, la verdad, porque les afecta mucho a varios órganos, al pulmón, al riñón, sobre todo al riñón. Y bueno, acabamos algunas de esas que habían sido afectadas, vendiéndolas para carne, porque no quedaban con la resistencia que tiene que tener un animal para vivir allí. ¿Tenéis algún tipo de ayuda cuando se produce esto? Me refiero a ayuda pública a consecuencia de estas circunstancias. No. Además es un tema muy desconocido. Allí tampoco es que afectase a
coincidió en una zona donde estaba mi rebaño y no hubo más bajas ni más problemas, pero a ver, no como es tan desconocido, pues yo creo que está un poco olvidado y ahí dejado un poco en las manos de Dios. Nosotros no tuvimos ni ayudas ni veterinarias, que era lo que más nos surgía en aquel momento, saber qué les pasaba a las vacas, que bueno, hablando pues entre ganaderos y tal, pues nos enteramos que un veterinario nos dijo, oye, pues este mismo problema le pasó a un hombre en Teberga, que se le murieron pues 18, una cantidad muy grande de animales. Y ahí fuimos un poco pues investigando nosotros como pudimos y bueno, para saber de qué se morían, porque al principio no sabíamos de qué era, después ya sí. Claro. Oye, ya vas un poco más o menos con el tratamiento un poco directo porque bueno, hasta entonces era desconocido, no sabíamos lo que podía pasar allí. Vale, aparte del tratamiento... No, ayuda ninguna. Aparte del tratamiento que se pueda dar cuando la vaca come sí. ese tipo de lecho, ¿cómo lo evitáis? Porque claro, son vacas en extensivo, están sueltas por el monte. Sí. Y el helecho está en todos sitios. Es prácticamente imposible evitarlo. No hay manera. Es imposible evitarlo allí. O quitas las vacas, o quitar los animales de la zona, pero claro, no puedes quitarlos por varias razones. Lo primero, porque tenemos un compromiso de echar el ganado al monte por lo menos 4 meses. Eso es lo primero. Después, que tampoco hay donde... Bueno, siempre hay la costumbre, la tradición de que bajen cuando... En septiembre, octubre, depende, cuando la nieve las echa, más o menos. Claro. Aprovechamos todo lo que puede dar el monte de pasto para retirar, y después ya las bajamos a las fincas que tenemos antes de llegar al monte, en el valle del pueblo hacia arriba. Pero claro, no podemos quitarlas en agosto, porque no hay otoño en los prados. Oye, por cierto, tuvo que caer una nevadina curiosa, ¿no? Sí, bueno, es normal, ¿eh? Ahora nos asustamos con cualquier cosa, pero es normal, incluso más. Joder, tiene caído allí 1 metro. Yo me acuerdo de que cayese 1 metro, incluso en Semana Santa. Sí, está claro. Ahora en enero ya es raro que nieve. Lo raro es que no nieve. Bueno. Estamos mal acostumbrados. Juan Carlos, nada, que muchísimas gracias. Juan Carlos González, Ganadería Juanito, Bichar de Vildas, Somiedo, por atendernos. Prometía que te dejábamos en 5 minutos y cuarto exactamente son ahora. Muchísimas gracias. Y quería darle, si me permites, dar gracias a Elena por todo lo que está haciendo. Que bueno, creo que está haciendo una labor importantísima y esperemos que la consejería se involucre un poco más, porque con el tema de abandono de los montes, pues como decía antes, las vacas llegan un momento que no tienen dónde comer. Si el monte está tapado de maleza, pues van a comer lo que pillen, y va a ser un problema que por desgracia va a ir creciendo, va a ir en aumento. Así que no se despiste la consejería y que esté un poquitín al tanto de este tema. Gracias, Juan Carlos, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros, buenos días. Y hablamos también, Elena, con Pachu. Pachu es ganadero jubilado. Tú también mantuviste contactos porque llegaste a tener hasta 200 entrevistas con ganaderos afectados. Más de 200 entrevistas, saltando de feria ganadera en feria ganadera por toda la geografía asturiana. Tuve la oportunidad de hablar con muchos ganaderos, como digo, y además fue un placer. Gracias a ellos conocí la situación de cerca e insisto, es estupendo el poner voz a ellos, porque son ellos en realidad los protagonistas y hacia los que deben de ir dirigidas todas nuestras atenciones. Vale, pues nos vamos del suroccidente hasta el oriente, nos vamos hasta Onís, ahí está Pachu, José Francisco Noriega. Ya estás jubilado, pero con grandísima experiencia en explotaciones ganaderas. Pachu, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Qué experiencia tuviste tú con este tipo de lecho? ¿Qué problemas tuviste tú en tu ganadería? Yo tuve muchos problemas, muchos, graves. Yo las mías no salvo ninguna. Las que lo cogieron, una vez que se declaró, ya no hubo alternativa. ¿Tuviste que sacrificarlas entonces? No sacrifiqué nada, se murieron ellas. Vaya. Se murieron, claro, es una enfermedad que
Es una enfermedad hemorraica, como por ejemplo el carbuco, es muy parecida al carbuco. Entonces, una vez que se declara, pues ya no hay torna para ellas. Puedes poner 100 inyecciones, pero no, los veterinarios de aquella no tenían medios para poder acabar con la enfermedad. Porque, Elena, estamos hablando Sí, entonces... yo perdí unas 12 o 14, en 3 años unas 12 o 14. Buah, es una pérdida considerable. Sí, Pacho. bueno, es una enfermedad que el compañero que habló antes tenía mucha razón. Es una enfermedad que la produce la necesidad de comer, porque hay veces que por el verano pues no hay pastos. Las vacas comen, yo las tengo visto comiendo helecho, pero comiendo, no es una tontería, comiendo mucho helecho. Sin embargo, hay dos clases de helecho, no todas son iguales. Sí, lo vamos a tocar ahora mismo con Elena precisamente porque no es todo el helecho el que afecta a los animales, es el Pteridium aquilinum exactamente. Exacto, es una variedad. Sí. No es una variedad. Pteridium aquilinum, permíteme que claro, para eso, que haga la corrección. Para eso eres bióloga, para eso sabes. Es la especie y además subespecie aquilinum, sería Pteridium aquilinum, subespecie aquilinum. Es a nivel botánico es un complejo de situaciones a nivel de nombres, pero bueno, no es el caso, no vale la pena. Digamos que es pues eso, Pteridium aquilinum, subespecie aquilinum, y conocido como helecho común. Vale. O helecho macho, perdón, también. Bueno, hay muchas denominaciones vulgares, ¿no? Y se extiende muchísimo. ¿Es el más habitual en Asturias? A ver, no es que sea el más habitual en Asturias, es que es el más habitual en todo el mundo. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, la expansión tan brutal que alcanza esta planta y que todo parece indicar que va a más, pues es debida a la forma que tiene de reproducirse o propagarse. Reproducción a través de la espora. Se producen cientos de miles de esporas y esas, bueno, pues se diseminan, ¿no? por el ambiente con una enorme facilidad y, bueno, pues cada una de esas esporas puede dar lugar a un individuo, ¿no? Pero en realidad aquí me gustaría matizar sin complicar mucho la explicación. En realidad aquí, en concreto, lo que está pasando es que se propaga con una enorme facilidad a través del rizoma. ¿Qué es el rizoma? El rizoma es un órgano subterráneo y subterráneamente va tendiendo sus tentáculos, ¿no? Como si fuese una serpiente, avanzando muchísimos metros en cada estación. Entonces, no vemos realmente la realidad, porque la realidad cruda es subterránea, va por debajo del suelo, ¿no? Donde muy activamente, con mucho vigor, va ganando metros en el espacio, hasta que sin darnos apenas cuenta, ese prao, pues que no está cuidado, porque bueno, entran muchos factores, ¿verdad? Abandono del medio rural, de los cuidados, ¿no? En las zonas de pasto, pues nos embardia, ¿no? Que decimos, sí. Está embardiado ese prao, y realmente, pues sin darnos cuenta. Y es tan sutil el efecto que resbala a ojos de quienes tienen que tomar cartas en el asunto. De todas formas, los ganaderos, Pachu, solíais utilizar de forma tradicional el felechu. Era muy habitual ir incluso al monte a rozar y utilizarlo para mullir, para estrar, como se dice en otros sitios. En ese sentido el helecho es vamos, no produce ningún daño. El helecho, una vez que llevas al monte, lo rozabas y servía para que las vacas durmieran encima. O sea, que no es... Las vacas no, en ese momento no... El helecho, la principal... Esta Elena tenía razón. El helecho es una planta que tiene la raíz muy profunda, igual 50 centímetros. La hierba tiene la raíz arriba, muy superficial. Entonces,
cuando quema un monte, cuando quema, hay mucha maleza, cuando quema la parte de arriba y muere la hierba, que tiene la raíz muy superficial. Sin embargo, el helecho, que tiene la raíz muy profunda, aunque queme por arriba, pues vuelve a nacer, a brotar, porque tiene la raíz viva abajo tierra. El helecho siempre los mayores siempre, bueno, decían, eran, bueno, una expresión era rozo, llamaban rozo. Sí, claro. Se iba, se segaba, y cuando ya estaba curado, cuando se rompía ya, se llevaba para mullir las vacas. Claro. Que era un mullido, vamos, una vez que la cuadra estaba limpia, se echaba eso para que las vacas estuvieran cómodas. Sí, como si fuera una cama. Como si fuera una cama, exactamente. Pero pasa eso, el helecho nace, la enfermedad del helecho nace cuando hay seca, cuando hay, por ejemplo, el mes de agosto es el peor, el mes de agosto. Yo ahora ya no estoy tampoco muy metido en la materia, porque ya hace años que estoy jubilado. Pero cuando yo las tenía, sí, el mes de agosto es el peor. ¿Por qué? Pues porque hay poca comida para las vacas y las vacas se tiran a lo que sea. Claro. A ver, problemas que causa la ingesta de este Pteridium aquilinum, Elena. Decimos que son carcinogénicos y genotóxicos. Esto traducido para que lo entendamos todos los mortales, ¿qué significa? Que pueden causar cáncer. Sí, pueden causar cáncer en la vaca especialmente, muy especialmente, y genotóxicos significa que pueden ocasionar daño al ácido desoxirribonucleico, a nuestro genoma, a ese libro donde van escritas todas las claves para que lleguemos a ser lo que somos, en definitiva, todas esas claves genéticas. Bueno, pues hace daño, hace daño. ¿Por qué hace daño este helecho? Bueno, este helecho hace daño porque se conoce desde hace mucho tiempo que cuenta en su haber con una serie de compuestos que están perfectamente identificados, que son nombres un poco sí, no los vamos a decir estrambóticos, ¿verdad? Y que no es necesario. Pero bueno, tiene un arsenal muy potente, insisto. Entonces, en el transcurso del metabolismo, ¿no?, de estos cambios que se producen de unos compuestos a otros compuestos, ¿no?, lo que es la dinámica, ¿no?, en la que sobrevivimos realmente todos los seres vivos, bueno, pues en el curso de esos procesos celulares pueden producirse compuestos cuya diana de acción puede ser el insertarse en el ácido desoxirribonucleico, en el material genómico, de alguna manera pues irrumpir y provocar alteraciones en todos los procesos que tienen que ocurrir de buena manera para que la célula funcione bien, el organismo funcione bien, desembocando en episodios también, por ejemplo, carcinogénicos. Vale, y llega a morir el animal. Bueno, el animal llega a morir, sí, sufre daños que acaban siendo irreversibles, evidentemente, cursan pues hemorragias. Yo cuando encuestaba a los ganaderos, pues les preguntaba por síntomas, ¿no? Bueno, pues entre otros síntomas que puede haber, pues es la sangre en la orina, que se percibe perfectamente, ¿no? Y bueno, pues tumores a nivel de riñones, a nivel de digestivo, de aparato digestivo, muy notables que conllevan la muerte del animal. Vale, sí. Esto en bovinos. En bovinos, fundamentalmente. Afecta también a la reciella, a ovinos y a caprinos. Sí. En realidad tiene un espectro amplio, pero yo pondría más el acento en la vaca, en realidad. Puede afectar al caballo. En el caballo, por ejemplo, son frecuentes los casos de avitaminosis por falta de vitamina B1, tiamina, porque bueno, hay alteraciones en la flora bacteriana, dice la bibliografía, y entonces acaba alterando la actividad de la enzima tiaminasa que, bueno, pues que degrada más tiamina de la cuenta, y entonces acaba habiendo una avitaminosis, adoleciendo el caballo de avitaminosis
vitaminosis. Y es frecuente, ¿no? Tengo entendido que los veterinarios, bueno, pues traten de arreglar esta situación, ¿no? Pues con vitaminas, suplementos. Pero es que en el caso de la vaca es letal. Es letal, es absolutamente letal. Entonces, fue estupendo la intervención de estos ganaderos. Permíteme, Nacio, decir esto. Estoy muy orgullosa de ellos. Sí, porque es que lo han clavado, o sea, sobro yo. Y yo lo que pretendía, además me gustaría dejar claro esto, yo después de haber hablado, pues eso, haberme pateado tanto territorio, haber conocido a tantos ganaderos, pues me di cuenta de que, bueno, pues de que había un sufrimiento en silencio, ahí soterrado, apartado, indebidamente. Yo creo que el conocimiento, siempre tenemos que estar ávidos, ¿no?, de ganar en conocimiento, no tener nunca miedo al conocimiento. Es lo único que nos puede llevar o ayudar a superar situaciones adversas. Entonces ellos clavaron la situación muy bien porque, fíjate, se habla de mal del helecho, pero por tradición oral, el de boca a boca, sin saber exactamente qué es lo que ocurre. Bueno, para eso están las investigaciones, ¿no?, para dar ese complemento de información. Pero es cierto, a ver, la vaca, me gustaría dejar esto claro, porque vengo yo con la mejor intención de aclarar las cosas y de no complicar nada innecesariamente. Entonces, la vaca pues tiene afición por el pasto. Pues sí, si hay unos buenos pastos, ella pues le gusta, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? La seca. Hablaron de la seca, hablaron de finales de verano, pues la seca es que hay mucho calor, hay una época de un verano pues más caluroso de lo debido y una bajada en la cantidad de pasto. La vaca tiene que estar rumiando constantemente, esto lo sabemos todos, ¿no? Entonces se deja tentar por esos brotes. Vamos al campo a final de verano, principios de septiembre, y si te fijas en la pradera, están naciendo por segunda vez los brotes, está brotando por segunda vez el helecho, que brota normalmente pues en primavera, abril, mayo. Esos brotes tiernos son una auténtica tentación, pero ¿qué pasa? Que la planta también tiene sus fórmulas para salir adelante. Cuando es vulnerable, la planta suele tener un arsenal de metabolitos para protegerla, para disuadir a los rumiantes de comérsela, ¿no? Aumentan los niveles de estos compuestos en ese momento. La vaca se encuentra con ello, lo ingiere y pasa lo que nos están contando. Y eso afecta también a los humanos, porque lo decíamos antes en la introducción. ¿Podría llegar a afectarse Mira, Nacio, primero yo tengo que hablar de lo que conozco y de nuestras investigaciones en realidad, ¿no? Tratamos ese tema, todavía no entramos a profundizar en eso, pero bueno, puedo decirte que fíjate, el caso es que hay muchos sitios en el mundo donde se come el helecho, países pues nada sospechosos como pues Japón, en el sudeste asiático, América, Brasil, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos esa cultura de comérnoslo, ¿no? Pero sí. Entonces, hay estudios epidemiológicos correlacionando, ¿no?, un poquito, pues, cuántas enfermedades de aparato digestivo, ¿no?, problemas, y cuánto consumo se hace en ese territorio de la planta, ¿no? Entonces hay correlaciones de estudios epidemiológicos, como te digo, ¿no?, que bueno, que como que asocian un poco una cosa y otra, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que faltan muchísimos estudios por hacer y que de momento a mí me gustaría quedarme con el hecho de que hay mucho helecho en expansión totalmente, cada vez más. Y sí sabemos que este helecho puede contener compuestos tóxicos y que pueden ser, por ejemplo, pues comidos por los animales, ¿no? A partir de aquí yo creo que cada uno que tome sus propias decisiones. Vale, en cuanto a la extensión, que lo estamos comentando constantemente, cada vez hay más. Sí, cada vez hay más, es terrible. Es que desesperados los ganaderos, claro. En la zona, por ejemplo, de Picos de Europa, es un sitio donde hay bastante
Sí. Pachu, antes Sí. era muy normal ir a rozar, tanto Sí, al sí, monte antes se hacía eso, como, sí, claro, sí. como cualquier prau que tuviera Felechu. Desde que ya no se realiza esa práctica, lo que ahora se llama desbrozar, lo que siempre se llamó tradicionalmente en Asturias rozar, desde que no se hace esa práctica, el helecho ha aumentado exponencialmente su presencia en nuestros prados y nuestros montes. Sí, sí, desde luego. Y hay fincas que se usan solamente para pastizal, que si no se siegan todos los años, pues el helecho avanza muchísimo. El helecho hoy lo ves aquí, mañana es que con 3 metros cuadrados y pasado, el helecho crece mucho, mucho. El helecho necesita muy poco para vivir. Sin embargo, mucha gente lo está tratando, lo está de una forma u otra lo están tratando, porque en las fincas si no se pierden, se llenan de helecho, se vuelven helechales, no hay Porque no hay segar, más cosas. segar constantemente, rozar constantemente, Es muy bueno segar el helecho cuando está tierno, muy bueno. Pero claro, Sí, en muchísimas fincas lleva razón. pues no se hace eso. claro. En el monte es diferente completamente, porque no puedes estar limpiando en el monte, porque en el monte, pero sí, las fincas se deberían de limpiar todos los años, por lo menos un par de veces, y es muy bueno porque mengua. Una vez que lo cortas tierno, mengua. ¿Hay un momento del año, Pachu, mejor que otro para realizar esa siega, para rozar el Felechu? Sí, sí, desde luego. El mes de junio, a principios del mes de junio, es la mejor época. Y es muy bueno también un día orvallando. ¿Por Así, qué? Pues porque una vez que lo siegas, el helecho sigue echando, se desangra, sigue, la savia sigue saliendo. En cambio, si lo siegas de sol, el sol es como si sellara el corte y el helecho no sufre nada. Pero como lo sigues orvallando, sí, vale bastante. Oye, la sabiduría popular aquí, ¿eh, Sí, sí, Elena? asombrosa. Hombre, de toda la vida. No, y Claro, además, claro. y además yo percibí que son muy observadores, se pasan el día De toda evidentemente la en el vida, medio y eso son son muy cosas observadores. que sabemos desde siempre, de nuestros padres, abuelos, de toda la gente. Sí, sí, está claro que es lo que vale el vivir allí, el conocerlo, Sí, hombre, el haberse sí, dedicado de forma ancestral. El tener qué sé yo, la enseñanza de los mayores es muy importante para estas cosas. Y pasión por el cuidado Muy del importante. medio. Claro. En cuanto... ¿Cuántas cosas dijo interesantes ahora mismo? Venga, pues... Sí, bueno, en cuanto, a ver, Ignacio, es muy difícil acabar con el helecho, erradicarlo. Hay que evitar que invada, que no es una planta invasora, claro, pero invade, tiene un potencial de invasión enorme. Y entonces, pues es muy difícil de erradicarlo. Y ya está alcanzando unos niveles donde solo cabe la desesperación. No obstante, una de las ideas que me gustaría lanzar y aprovechar esta oportunidad es porque bueno, hay países vecinos como Inglaterra donde tienen guías de buenas prácticas con el helecho y esto debería de estar promovido obviamente a nivel de autoridades locales, bueno, quienes tienen las competencias de hacer todo esto, porque el ganadero tiene que estar informado de todo y poner a su servicio todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Es muy difícil, insisto, es muy difícil, pero hay que poner en marcha todo lo que se pueda hacer. Por ejemplo, hay mucha reticencia, obviamente, con los compuestos químicos. De hecho, creo que a mí me pareció percibir que estaban muy contentos con el Asulán, me dio esa sensación. ¿El Asulán qué es? ¿Un herbicida? Sí, bueno, son compuestos que de una u otra manera lo que hacen es acabar con la planta, ¿no? Quema. Bueno, no es quema la palabra, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel metabólico, ¿no? Pues ejerces una acción pues sobre rutas enzimáticas, esto, lo otro, de manera que se inhiba, por ejemplo, pues la formación de proteínas, o etcétera, porque tenemos al glifosato, tenemos al Asulán. Lo que pasaba con el Asulán cobraba ventaja porque era selectivo. Y es muy importante que cuando tú vas a hacer una actuación en campo no dañes, no generes efectos colaterales indeseados y paguen la culpa a otras especies que no tienen por qué. Esto es muy importante y aquí hay un gran problema. Entonces ese compuesto era muy selectivo, pero bueno, se prohibió
pues podía tener derivaciones indeseables. Entonces se prohibió en la Unión Europea. El glifosato se sigue manteniendo, pero no es selectivo. Entonces puedes dañar a otras plantas. Entonces, digamos que deberíamos de encontrar, abrir líneas de investigación para encontrar, compuestos evidentemente que fuesen más amigables con el medio donde tú los estás implementando, ¿no? Pero él hablaba, pues, por ejemplo, de segar, de cortar las frondes. Esto hay que hacerlo muy reiteradamente, no solo una campaña, sino varias veces al año y varios años seguidos para que pueda ser efectivo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues aburrir al rizoma. Ese órgano, agotarlo, agotar esas reservas de carbohidratos, etcétera, ¿no? Para que ya no se tenga capacidad de generar más frondes y de salir adelante. Y una cosa que me gustaría decir es la enorme resistencia al fuego. Y cuidado, que acabamos de venir de situaciones de fuego terriblemente dramáticas y esto es gasolina para el bosque. Claro. Pachu, sobre esto último, también el helecho es un problema enorme a la hora de que se expanda el fuego. Hemos tenido tristes experiencias en los últimos años, de forma ya endémica, pero en los últimos años sobremanera con los incendios forestales. El helecho es combustible ideal para que se expandan los incendios. Sí, el helecho quema muy bien, quema muy fácil. Una vez que está seco es como la pólvora, igual, no hay quien lo torne. Uh-huh. De todas maneras, los montes están muy perdidos. Cuando hay un incendio, normalmente poco puedes hacer. A día de hoy, vamos. Quería preguntarte otra cosa respecto a lo que decías antes de segar el helecho. Ahora es muy habitual que los ganaderos dispongáis de desbrozadoras trituradoras que desbrozan, que cortan, que trituran y que aplastan. Pasa un rodillo la propia máquina dispone de un rodillo muy pesado que aplasta, es lo que se llama popularmente, pues eso, desbrozar. Ahora ya nadie limpia a gadaña, se limpia con esa máquina, pero claro, en muchas ocasiones, no sé si lo has probado tú mismo en persona, Pachu, lo que hace es que se entierra y se abona la propia planta que se está cortando, en este caso el helecho. Tú apostabas por segar, no por desbrozar, triturar. Yo por segar, sí, pero vamos a ver. Si la planta la desbrozas, la planta sufre mucho, porque es como si la deshicieras. Y entonces se desangra bastante. Lo principal del helecho es que se desangre, eso es lo principal, que se desangre la planta. Por eso cuando la planta está tierna y la siegas, sigue echando, la savia sigue saliendo. Y es la forma en que mengua. Un helecho después que está duro es tontería el segar, lo siegas, pero no sirve para nada el segar. Tiene que estar muy tierna la planta. Y cuando metes una desbrozadora, porque yo las vi alguna finca desbrozada, y sí, murió mucho el helecho, murió mucho. Ah, sí, con el propio tractor, murió, y con una trituradora desbrozadora. Y una desbrozadora así de tractor, una buena finca, y murió. Era un helechal enorme y murió prácticamente. Sí. Bueno, lo cierto, Elena... Al final, en un par de años, sembraron habas allí en la finca, o sea que acabaron con el helecho. Elena, el uso tradicional del Pteridium aquilinum en sistemas agrarios es histórico. Es histórico, sí. Yo aproveché estas Navidades para pasear un poquitín por la historia de esta planta y sí, efectivamente, porque esta planta, que no se me olvide, Ignacio, contar también bondades.
que todo tiene una cara y una cruz, claro. Y ellos... Si se usa de forma tradicional es que malo del todo no del es. todo no era. Buenas. Sí, bueno, pues porque se había observado que las cenizas de la planta podían servir como abono, como fertilizante, sí, biofertilizante. Y esto es, pues eso, una práctica que data de hace muchos siglos, de unos cuantos siglos, que se recogen pues en tratados de agricultura, de los veterinarios también podían conocer realmente los efectos, o sea que tenemos datos, ¿no? Tenemos testimonios de todo esto. Y bueno, se vio que efectivamente que tiene niveles altos de bases, de potasio, por ejemplo. De hecho, potasio significa ceniza de olla. Porque hervían, cocían estas plantas, etcétera, ¿no? Ellos no sabían realmente, solo observaban. Es que todo viene de la observación. Yo siempre lo recuerdo a los alumnos. La observación es la madre, ¿no? realmente de todo. Luego tú ya empiezas a lanzar hipótesis, a especular con las cosas, pero partimos de la observación. Y entonces, pues sí que notaban que podía tener un efecto de biofertilizante. ¿Vosotros también lo utilizáis en vuestra zona, en Onís, como fertilizante, el helecho, Pachú? No, qué va. El helecho prácticamente hoy no se usa para nada. Es una cosa que está... Lo único que se hace cuando como mucho es eso, es segar la planta o incluso echar, como decían antes, el azulós, está prohibido, pero hay otros herbicidas que son pues bastante aparentes a ello. Pero no, usar como fertilizante no, qué va, no. Lo que sí solía ser es que cuando tenías un montón de helecho, con el tiempo, la raíz por debajo del helecho, la tierra, que se quedaba como en tierra sola puramente, y ahí sí nacía mucho el helecho. Se comprende que la grana caía y ahí nacía muchísimo el helecho. Claro, sobre todo si estaba húmedo, si estaba en una zona que fuera ahí solía fértil. Y aunque la quemaras después el montón, lo quemaras, solían hacer el helecho debajo. Me gustaría insistir... Eso sí. Perdón. Sí, Elena. No, que sí, que en esta línea de aplicaciones del helecho sí que las puede tener. Y de hecho, Ignacio, me gustaría también transmitir un poco la idea, de momento muy incipiente, del aprovechamiento que puede tener el helecho, ¿no? Pues se habla de nanomateriales, también se habla, por ejemplo, de bioinsecticidas, porque el helecho, como otras plantas, contiene compuestos, ¿no? que pueden bloquear, ¿no? la muda de los insectos, por ejemplo, ¿no? Sí, ecdisonas. Bueno, todo esto está publicado, no me lo estoy sacando yo aquí ahora. Y desde este punto de vista, pues hay líneas de aprovechamiento. Mira, sin ir más lejos, supongo que la mayor parte de la gente no lo sabrá, pero el healthcare, este bronceador, que se divulgó, se publicitó mucho la campaña pasada, la anterior, ¿no? Pues tiene compuestos que vienen del helecho. Es decir, de las plantas vienen muchísimas cosas que pueden tener aprovechamientos. Entonces yo creo que lo ideal, a mi modo de ver, sería pensar, no cebarnos en lo malo, ¿no? de esta planta, pero sin apartar la vista y estando vigilantes. Yo creo que nos falta un control, una vigilancia sobre este tema. Pero también sería bonito que tanta biomasa como está produciendo, ¿verdad, Nacio? Que pensásemos un poco en extraerla con alguna finalidad. Y entonces tendríamos esto que se llama, ¿no? economías circulares, todo este tipo de cosas que yo creo que no pasa nada por pensar en ello. Vale, porque el helecho y este tipo de planta, la Pteridium aquilinum, sí. Podría ser un buen compuesto de biomasa. La biomasa no es solamente una cosa, pero
Claro, claro, sí, sí, sí. Aplicaciones, pues eso, en nanopartículas, por ejemplo. Eso Y por ejemplo, está publicado. para producir energía, ¿cómo se utiliza? Bueno, eso ahí hay gente que tendría que, bueno, lo dicho, tendríamos que primero reparar en todo esto que estamos hablando, Nacio, porque bueno, yo vuelvo otra vez a agradecerte esta oportunidad, porque en el fondo es una llamada de atención y un decir, espérate que aquí pasa algo y vamos a pensar un poco. Y a partir de ahí pues pueden salir cosas. Después hay que ver realmente la capacidad real. En cuanto a qué tipo de aprovechamiento. Oye, esto merece la pena, esta línea merece la pena, esta línea merece la pena. Y ya se va pues estudiando y viendo, ¿no? De momento, bueno, es especulativo, aunque todo esto que estoy hablando ahora mismo está contrastado, hay pues eso, datos bibliográficos, la bibliografía, pues van saliendo trabajos en esas direcciones. Vale, en cuanto a lo que decíamos al principio, se extiende muy fácil, coloniza una gran variedad de hábitats, desde claros del bosque, de pastizales, sobre todo los que están un poco abandonados, laderas, matorrales, terrenos perturbados. ¿Qué son terrenos perturbados? Bueno, pues pueden ser espacios en los que haya ocurrido cualquier alteración, que hayan recibido algún tipo de impacto físico, de cualquier clase, que abra una ventana a la instalación y expansión de la planta. Es una planta heliófila, es una planta que le gusta la luz. Entonces, en un momento dado, pues se cae un árbol, hay alguna incidencia, y entonces ella pues ahí gana terreno muy rápidamente, se instala y evita que otras posibles plantas competidoras puedan anidar ahí. Que también puede ser nido esta planta de otros organismos. Todo esto es complejo. Pero, por ejemplo, ahora se me ocurre cuidadito con la garrapata. Sí. Porque donde hay mucho helecho... La cachiparra. Claro, pues también en este caso, bueno, pues la garrapata puede generar realmente problemas importantes al ganado. Muchos me hablaban de los grandes problemas con la garrapata. Es decir, es una especie que enseguida se afianza en un terreno. Es una especie, por ejemplo, que con el suelo, bueno, podríamos estar hablando de muchas más cosas, se defiende muy bien en un suelo ácido, fíjate. La acidez en los suelos es un enorme problema y ella también contribuye, esta enorme biomasa, a la acidificación de este suelo. ¿Qué significa esto? ¿No? Así, de una forma sencilla. Mira, cuando un suelo es muy ácido, lo que ocurre es que las posibilidades, vamos a resumirlo mucho, sintetizarlo mucho, las posibilidades de que la comidita que necesita la planta, elementos minerales, calcio, magnesio, potasio, entren en ella, se ven muy, muy, muy disminuidas. Yo creo que esto se entiende perfectamente. La fertilización de la planta se ve absolutamente mermada, porque estos elementos, por culpa de la acidez, digamos que las posiciones de anclarse al suelo y no ser lixiviados y arrastrados, suelo hacia abajo, pues disminuye muchísimo. Sin embargo, esta planta es feliz en un suelo ácido y además contribuye a la acidez del suelo. Y encima, como tiene ese rizoma subterráneo que llega, como decía Pacho, mucha distancia hacia abajo, ella es capaz de ir enganchando todos estos elementos minerales que se van colando, pero otras plantas más superficiales no. Entonces representa un gran problema. Hay que restaurar estos suelos. Vosotros, los ganaderos, Pachu, ¿habéis observado tú personalmente que se da el hecho en determinados terrenos? Decíamos antes, cuando el prau está más abandonado, cuando no se siega de forma habitual, sale. Pero en determinados sitios ese prado más que en otros. ¿Cómo habéis observado vosotros, no sé, en zonas que estén más húmedas, que pegue más el sol? ¿Qué experiencia tienes tú? Sí, desde luego. Hay zonas en las que el mismo prado crece más el helecho, pero muy, sí, se nota mucho. Hay zonas de mucho crecimiento del helecho. Eso.
Sí, perdona. Vamos a ver, el helecho es una planta, tenía razón Elena, es muy ácida. Una de las cosas que combate también bastante el helecho es la cal. La cal se solía echar por los prados donde había helecho porque mata el helecho, la cal. O al menos lo hace disminuir. Uh-huh. Pero sí, hay zonas que hay mucho más helecho. Hay zonas que se cría en los mismos montes, hay zonas de muchísima producción de helecho y otras pues no tanta. Elena, lo de la cal... Y otra cosa más, Sí. dos apuntes. Qué listo es Pacho. Pacho, enhorabuena. Mira, hay también me gustaría decir que puede que Juan Carlos se le murieran las vacas y a sus vecinos no. Ah, ¿y por qué? Porque puede que una población de helechos dispare en la producción de estos compuestos tóxicos y no siga la misma pauta otra población. Siendo la misma especie... Siendo la misma especie, subespecie en este caso que estamos comentando. Sí. Eso me gustaría decirlo. ¿Y qué me decías? Perdona. Sí, el tema de la cal que apuntaba La cal, ahora exactamente. Si acabamos Pacho. de decir que esta especie se desenvuelve perfectamente en suelos ácidos, significa que una posibilidad de luchar contra ella y que me gustaría que todos supieran, y esto es a lo que vengo, porque hay cosas que deben saber todos, y luego ya cada uno evidentemente pues que vaya eligiendo, ¿no? Subir el pH. Ignacio, subir el pH con compuestos para ellos, caldolomítica, todos estos tipos de compuestos que tienen un precio, sí es verdad, tienen un precio, y hay ganaderos que lo saben y que lo hacen. Entonces subimos el pH, es una práctica no es excesivamente caro, me parece, que en todo caso que lo digan ellos, ¿no? Tiene un precio, tiene un coste, pero yo creo que asumible y pues puede ser que dé un cierto resultado. Porque tú, Pachu, llegaste a aplicar cal para acabar con el helecho en zonas... Sí, en alguna ocasión, pero tampoco es que los resultados fueran tan puede depender, a la vista, vamos. Sí, puede depender. Hay gente es que dice que sí. De nada sirve tirar un golpe de cal si eso tendría que tener un cuidado cada año, o por ejemplo, cada 2 años echar otra capa de cal, porque es que ves... menguará, pero es que a simple vista no lo ves, que mengue mucho. Si me permitís, estamos un poco como oyendo la letanía, ¿verdad? De, vuelve a, sigue. Es decir, es difícil hacer todo esto y yo creo que ya vamos un poco tarde intentando tomar por lo menos en consideración y en cuenta esta situación, porque hay prados que me consta, o sea que recuperarlos va a ser un imposible, prácticamente. Evitemos llegar tan lejos y hágase todo lo posible por adelantarse a lo irreparable, ¿verdad? Porque están en esa situación en nuestros montes. Pachu, voy a despedirte ya. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido vía telefónica. Muchas gracias, Pacho. José Francisco Noriega, desde Onís. Que es una cosa que la gente debe saber. Sí, Pacho, sí. A ver si se puede poner alguna solución. Es muy difícil. Sí, lo es, pero bueno, con el no ya estamos, al menos que ¿no? tengan una idea de lo que es el helecho. Eso es, Pacho. Un abrazo, Pachu. Gracias. Qué sabio. Venga, muchas gracias. Buen día. Adiós, Pacho. Hasta otro día, gracias. Hasta otro día. ¿Por qué no nos hacen caso en las administraciones? Bueno, pues mira, yo pensé mucho, llevo mucho tiempo pensando, yo creo que desde la primera carta que se me ocurrió mandar. Hablaba yo antes, pues de que hay que velar, hay que prodigarse en generar información que provenga evidentemente de investigaciones rigurosas, porque yo creo que es el único camino para solventar situaciones, para superar situaciones. Esconder la cabeza como el avestruz, yo creo que eso bueno no es. A lo mejor a ti ahora te sirve para evitarte quizás, ¿no?, un
disgusto, un problema, pero a largo plazo es contribuir, es gasolina también, ¿verdad? Y contribuir al deterioro, que yo creo que es lo que tenemos que evitar. No es un tema fácil, pero será mucho más difícil si no nos apuramos y actuamos. Bueno, pues ese es el mensaje que lanzamos desde este programa hoy con Elena Fernández, bióloga, profesora titular de la Universidad de Oviedo. Elena, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad, a vosotros por darnos esta ventana de oportunidad y por los ganaderos, por ellos. Y hemos tenido a 2 ganaderos con nosotros vía telefónica, Juan Carlos González desde el Concello Somiedu y Pachu, José Francisco Noriega desde Onís. Sí, me gustaría añadir que les prometí, cuando les encuestaba, que les contaríamos un poco sobre todo esto, ¿no? Que estábamos trabajando en ello, etcétera, y gracias a vosotros, por eso os lo agradezco de corazón, estoy pudiendo, todos los que escuchen esto, pues devolverles la amabilidad y la atención que tuvieron ellos. Los que lo escuchen en RPA y los que lo vean a través de TPA, mañana si quieres ya dispones de ello a la carta, lo buscamos en la web, también se lo digo a nuestros espectadores y a nuestros oyentes, porque todos los contenidos que tenemos en la casa, y en especial en este programa, en Asturias al Día, están disponibles a la carta en nuestra web rtpa.es, y así sí queremos también pues escuchar o revisionar los contenidos o incluso transmitirlos a otras personas, pues, como es el caso de los ganaderos con los que has venido trabajando a lo largo de todos estos años. Elena, gracias. A vosotros, un placer. Finalizamos la primera parte de Asturias al Día dentro de un momento más. Con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que llega a su segunda parte, y vamos a seguir falando de nosotros mismos, han permitínoslo los oyentes, los espectadores de Asturias al Día, porque estamos de estrena. El sábado pasado estrenábamos en horario de 7 a 8 de la mañana de Campo y Mar. La responsable de este programa es Virginia García Fuello. Virginia, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Nacio. Muchas gracias. No sé por si venir. responsable o irresponsable. No, por meterme yo en este xareu del que sé poquiñín, pero del que estoy aprendiendo mucho y con muchísima ilusión, la verdad que sí. Dizlo ya el título, de Campo y Mar. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Estamos hablando de física cuántica y de nanomateriales. Hombre, bueno, faltaría más. Que también. Hay que hablar de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en eso, en lo nuestro, en lo primario, que ya el sector primario, y sobre todo, que ya vi en la introducción esta mañana cuando decías eso, que íbamos a dar mucha importancia a poner voz a esos protagonistas del campo y de la mar, esos ganaderos, esos agricultores, esos pescadores que faenen desde bien temprano, que ponen les botes y el mono desde bien temprano y luchen para llevar un plato a la mesa, en definitiva. ¿Cómo sale la idea de Campo y Mar? Tú tienes una experiencia muy grande en los medios de comunicación, de Radio Asturias, Localia, Punto Radio. Últimamente estabas en el gabinete de prensa del Colegio de Abogados de Oviedo. Vamos, lleves en los medios de comunicación. Sí, fui tocando palos. Un montón de décadas. Sí. Pero, ¿cómo sale de Campo y Mar? Pues mira, con muchas ganas de volver al medio. Sí. Que era algo que ya... Era como un debe que tenía yo para mí misma. Y luego propusiéronme este programa que para mí era un bombonín, era una forma de volver y era una forma además... Yo soy de retos, yo soy una persona de retos y el campo y la mar siempre lo tuve ahí. Siempre lo tuve ahí, soy de familia, bueno, realmente de familia minera, ganadera, orígenes, pero que tampoco palpé, porque ya mis abuelitos eran muy mayores cuando yo nací y demás, entonces tampoco lo palpé de primera mano. Y era un mundo que realmente de alguna manera me asustaba porque no tenía ni idea de dónde me metía, pero que de otra manera dije, pero ¿por qué no? Voy a ello, voy a aprender, voy a escuchar, sobre todo, voy a escuchar mucho. Y mira, por ejemplo, ahora con lo de los felechos que estabais hablando, ¿qué sabiduría hay? ¿Qué sabiduría hay detrás de Pachu? Los paisanos igual no saben escribir, pero no quieren bobos.
Exacto, eso Todo lo contrario, vienen muy listos. Eso hay mucha sabiduría detrás, hay mucho que escuchar de lo que digan y hay mucho que tomar nota, porque no hay un tratado de todas esas sapiencias, de todas esas sabidurías, de todos esos ese conocimiento que hay y que efectivamente se pasaron de generaciones en generaciones, pero que no se constató, no se puso negro sobre blanco y que sería tan necesario para evitar a lo mejor desastres que se producen a día de hoy. Pienso yo, una reflexión así que tiro al aire y que a lo mejor alguien tiene que ir tomando nota, no lo sé. Y eso ye lo que nos da pie al tema del protagonismo del programa. Eso ye. Porque, por ejemplo, ya na estrena este sábado, que por cierto, sonaba asina. Todos los sábados puntuales vamos a estar aquí, vamos a contaros todo lo que pase alrededor del campo y de la mar, con temas de actualidad, pero también con otros que sin serlo tanto interesen por lo novedoso o precisamente por todo lo contrario, por lo tradicional y que sea importante conocerlo y mantenerlo. Y por supuesto también queremos escuchar esas historias personales de esa gente que madruga para trabajar la tierra, para cuidar el ganado, para faenar na mar. Muchos de vosotros que estáis ahora empezando el día poniendo el mono, les botes y escuchando la RPA para estar más entretenidos, claro. Por ejemplo, Ramón Jesús Riesgo, presidente de la Cofradía de Pescadores de Cuideiru, que fue el primer personaje. El primer entrevistado de todos ellos y bueno, que nos contó también, bueno, pues algunos probleminas que tienen, cómo fue la campaña de Navidad, bueno, las cosas del día a día de los pescadores. El segundo, el de la Pita Pinta, el presidente de los criadores. Sí. Pues eso, metiéndome en el mundo, intentando escuchar, aprender y bueno, poniendo en valor lo que es eso, el sector primario. ¿Vas a tener secciones fiches? ¿Vas a ir dependiendo de lo que haya cada día? Sí, tenemos 5... Bueno, apretámoslo todo, que me daba una envidia escucharte a ti hablar del felechu. ¿Cuánto estuviste? ¿De 50 minutos? Casi una hora. Casi una hora. Digo, me cago en la mar, en 50 minutos ya se me fue el programa, ya metí a 5 entrevistados. Claro, tengo que ir ahí a toda barrena. Eso, que me dabas muchísima envidia. Sí, vamos a meter 4 o 5 contenidos en esa orina. Una orina de radio de 7 a 8 de la mañana, hay que madrugar, tienes que madrugar para escucharme. Bueno, pues escúchase también. No empecemos con trampas. En a la carta. No empecemos con trampas. A ver, hay que escuchar. ¿qué me haces? ¿Hacer madrugar o? A las 7 de la mañana te quiero vale. yo. Bueno, a las 7 menos 10 para estar ya con la cara llavada y... Eso ya, a las 7 despierto. menos 10 tú pones la alarma y dices Eso tú voy a prender la radio para escuchar a Virginia. ¿Qué te iba a decir? Que eso, serán como 4 o 5 contenidos variados. Los 2 primeros más o menos de actualidad, pegar la actualidad al día a día. Bueno, pues en este próximo sábado, por ejemplo, vamos a hablar de una... No te voy a adelantar mucho, pero vamos a hablar de una feria, de la primera feria ganadera que va a haber, certamen ganadero que va a haber, un concurso de cabres en Soto de Agues. Esas dos primeras temáticas, siempre, como te digo, pegados un poquitín a la agenda que hay, a la agenda. Bien, después también vamos a tener una sección fija con un colaborador fijo, que es Juan Galán, que es abogado, y que vamos a hablar de derecho consuetudinario. Sí, eso es muy interesante. Sentí también el sábado eso. Sí, cuando estaba en el colegio de abogados, hízome un clic ahí el tema del derecho consuetudinario, porque es algo que no es derecho foral, por una pizquina de nada, y que no deja de ser lo nuestro, el nuestro derecho, algo que está ahí. Estamos hablando de a lo mejor de costumbres que están ahí contenidas, que están ahí desde, estoy hablando a lo mejor de la Alta Edad Media, una cosina así, estoy hablando de siglos, de derecho, que lo tenemos ahí, que a lo mejor no damos importancia porque está ahí, pero coño, resulta que estoy como un amigo. Estás como en casa. Estoy como un amigo, entonces es lo que me pasa. Entonces, que están ahí desde siempre, pero que tienen detrás un aval jurídico y que es muy importante tenerlo en cuenta, porque son los tribunales, mantiense y gánase. Estudiólo mucho el que fuera yetrau mayor de la Xunta Xeral del Principado, Ignacio Arias. Eso, que hizo la recopilación, precisamente, y el autor de la recopilación, de la única recopilación que hay, porque un día la Xunta dijo...
Esto hay que ponerlo, lo que decíamos antes, claro. hay que ponerlo negro sobre blanco. Sí. Y tiene que dejarse recogido. Y son unos cuantas costumbres que queremos ir repasando a lo largo de los programas, de las semanas, y entamamos esta, porque bueno, el del sábado pasado fue como una introducción al derecho consuetudinario, y entamamos esta con la antojana. ¿Qué es la antojana? Pues no te lo voy a decir, que te lo explique Juan Galán el sábado a las 7 de la mañana. Vaya, vas a decirme así, ¿no? Sí, hombre, no, a ver, Bueno, claro. la antojana todo el mundo sabe lo que lleva. Bueno, todo el mundo sabe lo que lleva, pero las implicaciones quizás no. Porque hay mucha gente que vuelve al pueblo y que no sabe por dónde anda. Sí. ¿Vale? Entonces, ya es importante. Vale, lo de la antojana no vamos a entrar en ello, Venga. porque hay que escuchar el programa el sábado. Eso ya. Pero, por ejemplo, servidumes de paso, uso del agua, todas esas cosas que son fundamentales, recuéllense en el derecho consuetudinario, pero no solo relacionado con lo que es ganadero o agrario. El derecho consuetudinario También afecta a todo lo demás, a la vida. A la vida, a la costa también. Eso, yeah. Hay que dejar paso también para sacar el ocle, Sí. por ejemplo. Sí. No, pero bueno, era el derecho que había cuando no había derecho físicamente en Eso cuanto a ye. leyes escritas o en cuanto a jurisdicciones claras, ¿no? Eso es lo que sirve el derecho de la costumbre, vamos Eso a decirlo, ye. porque eso significa consuetudinario. Eso oye, costumbre. Vale. Más cosas, porque también queréis prestar atención especial al tema de la I+D+I. Eso ¿Cómo ye. lo vais a hacer? Lo más nuevo. Esa y en la sección, lo más nuevo, y al final, y siempre vamos a dar voz, pues eso, a gente que estudiosa. Estudiosa y que investiga y que desarrolla y que pone en marcha cosas importantes para ese entorno sostenible que queremos conseguir y que perdure en el tiempo también, porque lo que queremos conseguir y eso, que el sector primario tenga una prolongación en el tiempo, tenga una garantía de futuro. Y esa es la sección lo más nuevo. Y también después el aquí relevo, que es la otra sección, la que pues esa garantía de futuro ve se reflejada en esos protagonistas que efectivamente van tomando el relevo de esas ganaderías o de esos... Iba a adelantar lo del sábado, pero ya no No lo digas. Nada. Vamos a repasar lo del sábado pasado. Carlos Vega, un rapaz de 14 añinos. 14 añinos. Ganador del último Open Junior Show que se celebró en Italia, Sí, de Manesio de Ganau, Frisón. eso ye. Manesio y también pelador, de manejador y pelador. Ahí lo ganó él. Además, ganador absoluto. En todas las pruebas iba ganando, iba arrasando. Dejando huella en Italia, y lo tienes. Muy bien. 14 añinos. Él dice que no tiene, o díxome que no tenía, o sea, que no tenía claro a qué concretamente se iba a dedicar en el futuro, Con 14 años puedes hacer lo que quieras en la vida. pero sí iba a ser en torno a la ganadería. Ese era el ¿De dónde mundo. es este rapaz? Uy, ahora pillásteme, no lo sé. ¿De dónde era? Hablé con la Bueno, madre. asturiano. Hombre, asturiano ye, pero ahora sí que me pillaste, ahora no tengo ni idea de dónde ye. La que sabemos de dónde ye Lucía, porque también la entrevistaste, a Lucía Velasco, La nuestra madrina. somedana. Sí, iba a venir, cago en la mar. No pudo al final, no pudo venir porque tenía la niña con fiebre. Y iba a venir y influencer rural, ahí Sí, la sí, tienes. sí. Pero escucha, que puse una pieza después en redes sociales y tuvo como 1.700 visualizaciones. Un par de fotos, 1.700 y pico visualizaciones con esta rapacina que nos amadrinó el programa, porque bueno, siempre damos protagonismo a la entrevista de perfil, Sí. que ella no se asiente, siempre damos el protagonismo y quisimos que fuera ella la nuestra madrina. Y del muy programa. conocida, ganadera de Somiedu, ganadera moza, madre, y de la Asociación de Ganaderes Asturianes, de la Federación Española de Ganaderes Somos Tierra, dieron una montonera de premios Sí. a la de también afitar lo que lle el traballo de la muller en el campo asturiano, en este caso, ganadera y agricultora, y bueno, pues la madrina de campo y mar. Tenemos también, dentro de las ideas que vas a desarrollar de campo y mar, reconocer, falamos antes del premio que ganaba Carlos Vega, el último Open Junior Show, siente que gana premios o que por lo menos tiene reconocimientos, ¿no? Y el caso de Paula Romero, Eso ye. investigadora, Eso de ahí ye. también lo de la I+D+I, Ujú. y premio de la Cátedra Caja Rural de Asturias. Es que es curiosísimo la gente que se ponga a investigar en cosas que
que desde luego que tú y yo no íbamos a pensar en estas historias. Ahora ella está abundando en el tema de la criogenización de los óvulos de les vaques. Sí, sí. Pero si no era Walt Disney. Ella sigue la estela de Walt Disney. Ah, vale. Ella siguió la estela de Walt Disney y dijo, aquí hay beta de investigación y voy a ponerlo en manos después de los ganaderos y de este sector que tanto me gusta, que tanto y gusta. Una madrilana que venía todos los veranos desde pequeñina a veranear a Nava. Y que cuando se puso a estudiar la carrera dijo, pues yo quiero que tenga que ver algo con el campo y con el campo de Asturias. Y les vaques y una cosa que encandilaron desde chiquitina y ahí la tienes, investigando por un entorno sostenible, como decía ella. Ella es lo que quiere, un entorno sostenible. Y que la ganadería extensiva que tenemos en Asturias hay que mantenerla. Eso también lo sacamos en conclusión. Falábamos antes del felechu, falábamos antes del problema que hai con el aquilino. Anda con el aquilino. Pteridium aquilinum. Madre que mía. No son todas las especies de felechu, pero sí es la más común en todo el mundo. Y es la que yo un poco espigauca para arriba. Sí, lo que se ve. Lo que, sí. A ver, yo no sería capaz de extremar variedades de felechus, pero si me les pones xuntes unes de otras, pues dígote, coño, esta sí. Lo que pensaba era que vivían más a la sombra que al sol. No, pues y mira, fíjate, gusta ellos el sol. Vale, gusta ellos todo, pero sobre todo gusta terrenos todo. ácidos, como decía sí. Elena, la experta, la bióloga que encabeza el estudio. Y los ganaderos, que es lo que decimos en antes, sentir, escuchar, aprender de siente, que ya muchísimos tienen estudios, muchísimos no, pero que lleven toda la vida. Claro, desde chiquitinos. Y vivieron los pas, los abuelos y los bisabuelos y todas las generaciones anteriores en ese sitio. ¿Quién conoce más que la gente que lleva toda la vida viviendo ahí? Eso, oye, y lo comprensivos que son, además, con la gente que no tenemos ni idea. Yo comentaba siempre que contacto con ellos, oye, mira, tienes que explicármelo. Tienes que explicármelo partido. Sí, tú no te preocupes, que yo explícotelo todo, faltaría más, siempre dispuestos a aportar. Tienesme a mí aquí para lo que quieras, tú llámame para cualquier duda que tengas. Increíble cómo se volcaron conmigo desde que empezamos con este tema, que fueron, la verdad es que fue una cosa como muy express, porque estamos hablando de casi finales de diciembre y ya estrenamos programa. Por cierto, que no lo comentamos en antes, estás con Cronistar, y sí. Una de los productores que trabaja de vezu con RTPA, sí, eso oye. En especial con la R, con sí. la radio, pero también para la tele. Bueno, ¿qué tal la reacción? Y ahora dices tú, no, muy mal, no bueno, los aguanto. Fatal, o sea, fatal. No, y es broma, Elena, y es broma. Muy bien, no los conocía, conocí a algún trabajador, bueno, pues por otras historias, pero la acogida buenísima. Luego encima, cuando fui a conocerlos a todos, encontréme con gente que habíamos trabajado juntos, entonces fue una satisfacción tremenda y sobre todo eso, el abrazo, ¿no? El abrazo que me dieron y el decir bienvenida otra vez al medio, bienvenida otra vez a la radio, y yo como en casa desde el primer día, la verdad, con todas las facilidades del mundo, encantada con Cronistar. ¿Quién decide los contenidos? ¿Decide los Virginia García Fuello? ¿Tenéis un consejo de redacción? ¿Cómo furula eso? Pues mira, ese fue otro regalo y de hecho en fin de año que bueno, pues nos mensajeamos unos cuantos y dije, oye, muchísimas gracias por este regalo de final de año, porque dijéronme, hiela tu criatura. Pero eso también me lo dijo la gente de la RPA, Hiela tu criatura, haz con ello lo que quieras. Hombre, tienes que hablar de campo y mar. No me lo malcríes. No, para nada. Bueno, un poco madrona soy, pero eso dijeron eso desde el primer momento. Hiela tu criatura. Tienes que hablar de lo que tienes que hablar, porque el programa va de esto, pero hazlo como tú quieras y mete el tu sello, y eso es lo que más me gustó de mí. A ver, eso tiene trampa, para lo bueno y para lo malo. Quiero decirte que te responsabilices hasta de lo primero y de lo último. Bueno, la responsabilidad es mayor. Tiene trampa, pero suelo, bueno, es un defecto más que una virtud, pero gústame controlar todo el proceso. Entonces, bueno, pues acepté el reto y para mí, bueno, ya te digo, para mí un regalo. Vale, y
la otra reflexión que queríamos también proponer. El tema del empoderamiento de lo que supón la actividad de la estalla primaria de Asturias. Todos venimos de lo mismo aquí al final. Sí, sí. Todos veremos de lo mismo. Mucho de la minería, que ya no hay sector primario y industrial, pero mucho de la ganadería, de la agricultura, de la pesca, y en cuenta de avergoñarnos de ello, tenemos que estar orgullosos. Hombre, todo lo contrario, claro que sí, tenemos que estar orgullosos de... Que lo de ser de pueblo, a lo largo de mucho tiempo, tapecióse porque ser de pueblo y era malo. No, todo lo contrario. Ser de pueblo y es muy bueno. Y aunque nacieres en la calle Uría, en Ubieu, de seguro que tu padre o tu madre o los abuelos, bisabuelos como mucho, todos tenemos ancestros que venimos de lo mismo. Eso, yo soy de pueblo. Yo soy de pueblo y siempre lo dije y llevo muchos años ya, demasiados, viviendo en la ciudad. Pero yo lo mismo, soy de pueblo, nunca me... avergonzame. Hombre, por favor, y todo lo contrario. A lo largo de mucho tiempo hubo esa vergüenza. Bueno, mira, yo hubo un tiempo en mi vida en el que di clases. Y de vez en cuando, bueno, pues salíame pues el amestado mío. Y de repente escucho por el pasillo a un chaval que dice, ¿pero cuándo sacará esta la madreña de la boca? Mira, dime vuelta para atrás. Mujer de la Cuenca. Dime vuelta para atrás. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan ignorante? Tan ignorante. Y es pura ignorancia lo que hay en ese sentido. Pero vamos, yo creo que no, que ya esto ya torna un poquitín, ¿eh? Y ya no estamos... Bueno, no sé, ponesme cara así como... Yo creo que desgraciadamente todavía tenemos mucho que caminar. Sí. Sí. No sé. Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Que solté lastre. A partir de los 40 empecé a soltar lastre y lo que opinen los demás a mí dame mucho igual. Y si piensan que tengo una madreña en la boca, pues meto una madreña y una panolla si hace falta. Bien. Esa ya es la actitud. Esa ya es la actitud. Teníamos ayer aquí sentados, donde estás tú en este momento, a Asturxules, a estos dos moces que estrenen programa también. Eso es, con Amarok en este caso. Sí, con Amarok, Nume Chisques, Elena y Marina, que son dos rapacines muy moces, filólogos, con estudio y con una capacidad comunicativa muy especial entre la xente mozo. Sí, están arrasando en TikTok. Eso ye. En Instagram y ahora en RPA, porque está teniendo mucha sonadía lo que están haciendo para verar la cultura y sobremanera la lengua asturiana a lo que lle la xente mozo. Y en este caso, lle otro de los proyectos, de las intenciones de Campo y Mar. Eso ye. Hay que poner en valor lo que lle lo nuestro, lo que nos garantiza que comamos todos los días. Es que ya tan básico como eso. Es que si lo pensamos, no nos damos cuenta, pero si lo pensamos ya sí. Vamos al supermercado y ¿por qué tenemos les estanterías surtíes? Porque hay gente que está trabajando desde primera hora de la mañana en algo que a veces resulta muy desagradable, porque con estos nevadones que cayeron, con este frío que cayó, con esta lluvia que no para, y es muy complicado, levantarse y trabajar la tierra. Y es muy complicado, mirar a ver si va a haber un temporal y a lo mejor tener que estar en casa esperando y luego al día siguiente salir bien tempranín a faenar. Y es muy jorobado, y es muy sacrificado y eso de que nos avergoncemos que va, hombre, tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que poner en valor eso, orgullecernos de ello y dallos voz para que conozcan, porque yo muchas de las cuestiones que hay, estamos viéndolo en política, muchas, y la ignorancia. Y cuanto más lo pongamos aquí en los medios, y cuanto más importancia demos aquí en los medios, más ignorancia vamos a ir acribillando. Y yo parece que hay una labor importante. Bueno, pues con Virginia García Fuello, de Campo y Mar, el sábado de 7 a 8 de la mañana. Y si quieren también a la carta, Bueno, hay que madrugar. Pero eso oye para repasar los contenidos. Vale, pero sentirlo en directo de 7 a 8 de la mañana. Eso oye para sentirme acompañada, hombre. Este sábado, en Pasando Mañana, que estamos ya ahí otra vez, para tener del de Campo y Mar en la segunda edición. Virginia, que vaya todo bien. Un placer, muchísimas gracias. Rematamos la segunda parte de Asturias al Día dentro de un momentín más.
Con Amor Argüelles en la realización técnica, Asturias al Día llega ya a la tercera y última parte de este día, falando con Xosé Ramón Iglesias Cueva, con Monchu, miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana. Monchu, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantados Ignacio. de tenerte con nosotros aquí, otra vuelta más. Otra vuelta este año, sí. Porque es colaborador habitual del programa. Un programa que dirige, que presenta a vez Roberto Pato. Yo estoy aquí sustituyéndolo y tú eres una de las personas con las que contaba Roberto desde ya cuánta ya. Llevaba colaborando con él, sí, veníamos de cuando empieza a falar de temas de la Academia, sí. Bien, de la Academia de la Lengua Asturiana. Por cierto, lo de ya no ser secretario, quites un peso de enriba o todo lo contrario. Dices tú, que estoy yo aquí, quiero seguir siendo yo aquel gallo. Non, quiteme un peso encima, pero más que peso, non peso, simplemente cuando entré de secretario, ya lo tenía dicho, iba a hacer 2 mandatos, sí, y después iba a dar paso a otra xente más mozo. En este caso, a Claudia Elena Menéndez. Elena Menéndez, efectivamente. Que fue una de las académicas de número que entraba en los últimos... En los últimos, sí, no sé, 2 o 3 años, sí, no me acuerdo exactamente ahora, pero yo creo que hay 3 años. Esa idea de remocicar. Exactamente. Paso Siempre, entre paso. y es fundamental para una academia estar remocicándose de continuo. Claro, tener sabia nuevo a la de tener expertos veteranos y xente nuevo que aporte les sus ideas. Vamos a hablar precisamente de xente nuevo, de mozos, porque tenemos una olimpiada escolar de redacción que lleva el nombre de otro académico que ya murió hay unos años, Urbano Rodríguez, porque este lunes 12 de xineru, el lunes de la semana que entra, entama el plazo sí, para apuntarse. Para apuntarse. A ver, los otros años, esta Olimpiada, los últimos años, el plazo para apuntarse ya era en el primer trimestre, cuando entamaba el curso. Pero el profesorado de asturiano, por la situación que tiene el profesorado de asturiano, de interinidad, de cambios continuos, que todos sabemos, pidió que ya era preferible dejar pasar el primer trimestre y apuntarse una vez pasáis las Navidades, ¿no? Para apuntar a los coles que quisieran participar, tanto colegios de primaria como institutos en secundaria. Entonces, efectivamente, ahora es el plazo y allá para febrero pues ya empezará, digamos, a celebrarse la Olimpiada, digamos, lo que ya la primera fase de la Olimpiada y después ya la fase final más adelante. Porque ¿no? ¿cómo funciona esto? Funciona, faise esa primera fase, faise desde los coles, desde los propios coles, vía internet, conéctase y faise una primera selección de los coles que se presenten, ¿no? Y después ya la última fase, una vez seleccionados los principales, esa la fase final faise en el yard de la academia, van los niños y los mozos y moces que pasen esa final, van a la academia, aprovechase para que vean la academia, tomen contacto con la academia, entonces esa fase final faise ahí ya digo, para más adelante. Proponse un tema, el tema y libre, sí, como... No, proponse tema, a ver, danse tema y danse una serie de condiciones a la hora de redactar, y un poco, no solo tema, sino que además hay que emplear una serie de palabras que se fixen, hay una serie de condiciones para ponerlos un poco en situación, en ver qué dominio tienen de la lengua asturiana, ¿no? ¿Y eso faise de antemano o convocáislos y en ese instante? En ese momento, no sé, en ese momento, dice ellos en el momento, tanto el tema como las condiciones que tienen que reunir la cuestión, ¿no? Bueno, pues esto para los más mozos. Y mencionabas tú que viven en la fase final al yard de la propia academia, sí, en la calle El Águila número 10, en Ubieu, precisamente para verar a la ciudadanía, a la Academia de la Lengua Asturiana, fáense los encuentros en la academia. Sí. Ya vamos por la tercera parte. Por la tercera parte, sí. Empezamos este curso, bueno, no, el año pasado ya entamamos, ¿no? Fue una propuesta en la academia de Claudia Elena, precisamente Menéndez, y de Ignacio Galán. Fueron los que lo propusieron, que os parecía interesante, efectivamente, eso que planteas tú de una apertura un poco afuera, ¿no? Y entonces entamamos, hacemos normalmente un encuentro trimestral, uno al trimestre más o menos, ¿no? Ya el primero fízolo el propio presidente de la academia, Riaño, el segundo tuvo a cargo de
de Ana Cano, de la anterior presidenta, y este tercero va a ser David Guardado, el vicepresidente de la Academia. El formato y un formato como este que estamos teniendo tú y yo, no lle una conferencia, lle un coloquio, diríselo Ignacio Galán precisamente, entonces lle una especie de periodísticamente va entrugando sobre un tema que se da previamente, ¿no? En el caso de Riaño, del presidente, pues faló un pouco institucionalmente de lo que foi a historia de la Academia, cuestión moi interesante que muchas veces non lle conocida en general por público, ¿no? Ana Cano centróse máis en las cuestiones máis filolóxicas, el traballo filolóxico de la Academia, y la semana que viene, David Guardado, ya digo, el vicepresidente actual de la Academia, va a falar de los retos que tiene la Academia para este siglo XXI, es decir, va a ser una mirada más para el futuro, centrada, un tema que David Guardado está trabajando mucho en la Academia y apuesta por él, sobre todo en la inteligencia artificial, en los accesos a esas nuevas tecnologías donde tiene que estar la lengua asturiana si quiere sobrevivir en el futuro. Bueno, él profesionalmente dedicas a eso. Claro, además, claro. Que no vive de la Academia, ni mucho menos, no cobra por el trabajo que fai. Ninguno de los académicos cobramos absolutamente nada. Que quede muy claro. No, eso es una cuestión que sale cada poco, pero bueno, efectivamente. Nunca ganen perres, piérdenles, porque les dietes y todas estas cosas nunca cubren los gastos que tienen de verdad. Nada, no tenemos absolutamente nada, ni dietes de asistencia, xuntes, ni nada. Por eso. Es decir, corre a cargo nuestro, ¿no? Pero efectivamente, sí, David Guardado, que era lo que falábamos profesionalmente y la especialidad de él, y está trabajando en ello, y claro, que ya que es cierto, de una cuestión contado tú con el gobierno de Asturias, porque hay que hacer una apuesta por la entrada del asturiano en esos campos, tanto con el gobierno como con la Universidad de Ubieu. Son un poco los pilares donde estamos apoyándonos, porque es fundamental para la lengua, para el futuro, ¿no? Esta intervención de David Guardado, del vicepresidente de la Academia de la Lengua Asturiana, va a ser el miércoles de la semana que entra, es decir, el 14 de xineru, a las 7:30 en el Yard de la Academia. En el Yard de la Academia. Hay que se apuntar. No. Cuando se llene el Yard no es muy amplio, pero bien, no, yo creo que si no ponemos más sillas y yo creo que nos arreglamos para ello. Vale. Pregúntenos muchas veces dónde podemos deprender asturiano normativo. El asturiano falase mucho, pero mucha gente no fala lo normativo. Para ir deprendiendo normativamente el asturiano. En concreto, adultos para conseguir el B1 y el B2. Sí, vamos a ver. No exactamente, no lle para conseguir el B1 y el B2, porque el B1 y el B2 para prepararse, porque el B1 y el B2, la titulación dala el gobierno, dala la Consellería de Educación, ¿no? Pero efectivamente, a ver, hay un problema fundamental, siempre lo foi dende el entamu de allá 50 años, la cuestión de la escolarización, ¿no? Hay muchos asturianos, efectivamente, que quieren deprender asturiano. La escolarización de Endabaxo va como va, paso ante paso, todavía queda mucho, pero para adultos muchas veces efectivamente faltan cursos, ¿no? Entonces la Academia organizó el trimestre pasado, el primer trimestre, el último trimestre del 25. Que ya estamos en el 26. Estamos en el 26, cuesta ya sabes que mudar un poco el chip. Un curso A1 y A2. En el Yard de la Academia fízose entre octubre y avientu, y acabó con un examen ahí a finales de avientu, de preparación de A1 y A2. Que sería lo básico, lo más básico, los dos niveles básicos. Ahora va a plantearse, efectivamente, un curso, ya digamos, del nivel intermedio, ya más alto, B1 y B2. Al mismo tiempo que se da esos cursos, la Academia está sacando un material didáctico para esos cursos precisamente para adultos. Es decir, asoleyó lo que llamamos Noyos, la colección Noyos, y sacó Noyos 1 para A1 y saca ahora Noyos 2, que era el que se siguió en el curso. Está previsto que a lo largo del trimestre vaya preparándose el Noyos 3, el B1, B2, esos libros, digamos, didácticos para la materia, ¿no? ¿Libros físicos? Físicos, ¿no? Son libros físicos. El Noyos 1 ya está a la venta, digamos, ya
que puede utilizar cualquier asociación que quiera dar cursos de adultos y quiera utilizar ese material, está a disposición, para eso lo sacamos, no es solo para el empleo de los cursos en academia, sino está abierto en general, ¿no? Vale, les feches de este curso para adultos B1 y B2 son del 10 de febrero al 28 de mayo de este 2026. Eso, también el 10 de febrero, efectivamente. Bien, y hay que se apuntar, ¿eh? Hay que se apuntar, ahí sí hay que apuntar. Porque el número son 20 de la academia. plazas. Eso, sí. Y suelen escosar, además. Sí, la otra vez cubriéronse y hay que, por lo tanto, el que te ha interesado, efectivamente, y es muy interesante por lo que decías tú, después el que quiera examinarse para obtener de verdad la titulación que se pide para determinadas cosas, pues el B1, B2, y que esperemos que en el futuro se siga pidiendo según vaya avanzando el proceso normalizador. Que se fa ahí dentro del mecer, que aparte de ser una palabra muy guapa también en asturiano, lo de mecer, lo de catar también se dice en otros sitios, y el marco europeo, el marco común europeo de referencia para las lingües. Vale. En cuanto a más actividad dentro de la academia, a poca ya sacabais el neologismo del año. Sí. Neologismos son palabras nuevas, que no todo el mundo tiene por qué saber lo que yo neologismo. Efectivamente. A ver, yo creo que es importante subrayar eso de lo que es el neologismo, ¿no? Porque para todas las lenguas tienen que crear palabras nuevas cada vez que aparece un objeto nuevo, un invento nuevo, una actividad nueva o un sentimiento nuevo, lo que sea, ¿no? Y hay que llamarlo de alguna manera. Entonces, todos los lingües creen palabras nuevas, y es lo que se llama neologismo, del término griego, palabra nueva, literalmente, ¿no? Entonces, todos los lingües lo faen y sírvense de dos sistemas, digamos, para crearse neologismos hay dos sistemas. Uno, tirar de la misma lengua, y con palabras de la misma lengua y sufixos, prefixos que se ponen, pues creas una nueva palabra. Y otra, que es la más utilizada por todas las lenguas en la actualidad, es tirar de otra lengua extranjera, en este caso normalmente el inglés. La mayoría de los neologismos, tanto en castellano como en todas las lenguas de la rodeada, pues acaban siendo anglicismos, ¿no? Lo que decía que la importancia de esto, que para todas las lenguas ya es necesario, para el asturiano más, porque el asturiano efectivamente tiene que ponerse al día en muchos campos léxicos. El problema del asturiano históricamente y ese, y el que decías tú antes de otra manera, la gente fala asturiano, pero efectivamente luego escribir, leer, es decir, alfabetizarse cuesta y, pues no digamos, entrar en campos técnicos, en campos en los que tradicionalmente el asturiano no tuvo cabida. Entramos ahí en el tema de la diglosia y como un asturiano fala en asturiano en determinados sitios, pero después cuando tiene que falar de determinadas cosas o en determinados sitios, entonces pasa el castellano, ¿no? Sí. Todo va vedado. Entonces, claro, necesita el asturiano llenar muchos campos léxicos. Ya digo que todas las lenguas lo necesiten, entamando por el castellano, incluso por lenguas fuertes, como digo el castellano como gran lengua fuerte, que necesítalo. Y al ejemplo voy de cualquier que merece la informática que estoy viendo y demás, pues la cantidad de anglicismos que entren y bueno, que se discute si están bien, si están mal. Claro, y es muy curioso eso, y es muy guapo de este Alderique, porque podría pensarse que los neologismos son imprescindibles, pero hay veces que el neologismo no es necesario. Exactamente. Porque ya tenemos palabras para decirles cosas en asturiano o en castellano, por ejemplo. En todas las lenguas, ¿Por qué vamos a tener que recurrir siempre a la palabra en inglés cuando ya tenemos... ¿Por qué hay que decir crowdfunding? Si tenemos micromecenalgo en asturiano, micromecenazo en castellano. Sí, efectivamente. Esa discusión, de una discusión, ya digo, por eso decían todas las lingües, ¿no? En las lingües, digamos, más débiles o más pequeñines, más todavía, porque, claro, estamos más presionados. Las lingües más pequeñas están más presionadas. El castellano todavía tiene una fuerza, y así todo, efectivamente, la Academia de la Lengua Española, pues, oye, esto sí o esto no, porque inclusive cuando la Academia de la Lengua Española da una palabra, discútese y dice, oye, ¿por qué no? Efectivamente, tenemos que aceptar esa palabra si nosotros podíamos crearla de otra manera, ¿no? Pero bien, esos son
los neologismos, ¿no? Vale, y el de este año, Sí. el que escuelle la Academia de la Lengua Asturiana como ejemplo de esa adaptación a los tiempos. Sí, y é negacionismo. Vamos a ver, non lo escuelle la Academia exactamente, La Academia propón 5, propuso 5 en el último mes del año, y lleva haciéndolo ya varios años, propón 5 neologismos que ya la Comisión Normativa, la Comisión Léxica de la Academia, ya baraxó, ya pensó en traducirlos, y entonces da esos 5 y da un plazo de tiempo para que efectivamente se someta a votación a ver cuál y el que parece más interesante de ellos. Pues bien, este año, cerróse el 26 de Avientu, al día siguiente a Navidad, la votación, el más votado con el 43% fue negacionismo. Ganó per goleada. Negacionismo, sí, bueno, por goleada, sí. El segundo, el neurodivergente, no ya anduvo, quedó con un 32%, los otros sí ya quedaron más descolgados, pero negacionismo. Y negacionismo, de esos casos que decíamos antes, no está creado, digamos, dende una palabra del extranjero, sino que es una formación, digamos, propia, dende el asturiano negación y con el diminutivoismo que es propio, digamos, ese sufixo creativo del asturiano, ¿no? Frente a eso, pues yo que sé, propúsose queer, que ahí sí tendríamos un anglicismo claramente que tuvo el 12% en la votación, ¿no? O propúsose también cibercrime, que fue el menos votado de los 5, que ahí tendríamos un amestado del ciber por una parte y el crime por otro. Sí, son palabras, a ver, muy emplegadas en la actualidad, todas ellas, ¿no? Podía ser llamatible que una palabra, sí, como estás diciendo, muy empleada, como ye negacionismo, no tuviera todavía en el diccionario de la Academia. Efectivamente. Vamos a ver, cuando el diccionario de la Academia... primero, el diccionario físico, nosotros el diccionario va anovándose de continuo, van metiéndose las palabras, pero ten en cuenta que el diccionario, el libro, el físico, sí. El físico ya del año 2000, tiene 25 años, entonces evidentemente el término negacionismo, como esa idea que ahora funciona tanto, ¿no? de esa refuga de las teorías científicas afitaes, o de esa palabra non es, vamos, esa idea no existía en ese momento, claro, en el año 2000. ¿Y cómo va entrando en el diccionario telemático, en el diccionario que podemos consultar per internet? ¿Cómo lo hacéis? Porque hay una comisión, como bien dices, sí. Pero ya da reu, abrimos el ordenador y metemos la palabra y ahora yo consulto en mi casa o en el mío móvil en cualquier yau y a topo negacionismo. Negacionismo yo creo que ya está introducida, sí, lleva un tiempo de discusión. Vamos a ver, a la Academia, la comisión, lleguen y propuestas de distintas personas. Hay muchas personas que manden, oye, en el pueblo mío dice esto, o digo, de palabras tradicionales o de palabras de neologismos. ¿Por qué no se mete tal palabra si se dice de continuo? Y entonces esa comisión, si lo baraja, lo estudia, ve la posibilidad y efectivamente va metiéndoles en vía en línea, ¿no? En internet. Vale, más temas relacionados con la actualidad de la Academia de la Lengua Asturiana. Vamos a hablar del número nuevo que asolellasteis a poca ya de la revista Ciencias, Cartafuellos de Ciencia y Tecnología. Vaya por el número 15. Sí, y bueno, esa ya una... Volvemos casi que al mismo tema, dais siempre la vuelta a lo mismo, ¿no? Viose esa necesidad y esa planteóse ya, pues eso, hay 15 años, porque ya una revista anual, no ye física, y una revista que está en línea, tanto se entra en la página de la Academia con la página de la universidad. En les dos se puede topar, ¿no? Y hay 15 años en les jornades de estudio de la Academia, les que se faen en Pallares, hubo una propuesta del público, vamos a ver, que echaban falta, non recuerdo de qué se estaba falando, cuál era el tema de la conferencia, pero de aquí desde el público dijo que echaban falta en Asturias una revista que tratara de ciencia en asturiano. No la había. La universidad no la tenía, no hay esa revista. Y entonces la Academia asumió ese reto, era Ana Cano la presidenta y asumiólo ella, encargó a Carlos Lastra, sí, profesor de biología y, de la universidad, y entamó esa revista, una revista preciosa que sale anualmente,
y con media docena de temas que abarquen todos los campos, tanto de la ecología como de la ingeniería, digamos, cualquier campo científico. La matemática, este año parece que había un artículo sobre matemáticas, es decir, todos esos campos de la ciencia, porque lo que decíamos antes, ya una manera de que el asturiano efectivamente vaya entrando en esos campos. Non hai que escaecer que uno de los objetivos de la Academia, fijaos en los estatutos de la propia Academia que da el Gobierno, en el artículo segundo de los estatutos de la Academia, uno de los objetivos que se fixa es dotar al estándar de la capacidad suficiente para tratar de todos los niveles y todas las cuestiones. Porque en asturiano falase de gaita y tambor, claro que sí, falase de cucho y de vaques, por supuesto que sí, pero falase también de matemáticas. Por ejemplo, Francisco Argüeso, catedrático del área de matemática aplicada de la Universidad de Uvieu, expublica los números primos, teoremes y conxetures en este número 15 de Ciencias. O el médico neurofisiólogo de Luca, Jesús González Rato, enancha otras de las publicaciones sobre los trastornos del sueño con la narcolepsia en la etapa infantil y juvenil. Sí, son dos ejemplos perfectos del último número, porque efectivamente uno de matemáticas y otro efectivamente de medicina, ¿no? Eso enlaza con una... A ver, la Academia tiene una colección que es Termast, sí, que va por... Vocabularios de temas concretos. 22 números, efectivamente, sí, en donde cualesquier asturiano que especialista de un campo determinado puede proponer a la Academia, porque eso bien de esa manera, propone a la Academia un vocabulario de ese campo. Entonces eso estudia la Academia, comenta, etcétera, etcétera, y cuélgase en la página de la Academia, ya digo, hay 22 termas hasta ahora, 22 propuestas, diríamos, que en principio son propuestas y están abiertas a discusión. Es decir, volvemos a lo de antes, todavía no entraron en el diccionario, no están en el diccionario de la Academia esos términos. Pero bueno, campos, por decir desde el principio, campos como la economía, términos de economía, términos jurídicos, matemáticos que decimos ahora, o los últimos, por ejemplo, propuestas, las últimas que hubo, la penúltima, por ejemplo, fue el lenguaje cinematográfico, que lo propuso el director, ¿cómo se llama?, que se me fue el santo del cielo ahora mismo, que Pablo Quiroga. Pablo Quiroga. Sí. Y a la propuesta de Pablo Quiroga sobre el lenguaje cinematográfico. O el último, que de sur de Menéndez Caravia, un discípulo de López Otín, que propuso el vocabulario de la biotecnología y la ingeniería médica. Es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, son esos campos en donde tal. Entonces, por una parte, está Termás con esas propuestas, y por otra parte, efectivamente, la revista Ciencias, ya digo que esa es preciosa, porque además faise, ya digo, no físico, entre otras cosas, porque sería costosísima. Claro. Tiene muchísimas imágenes, muchísimas, y realmente esa demostración de que se emplea el asturiano. Bueno, tú y yo estamos hablando asturiano de la variedad central, que es la que tiene más falantes, y que es la que se utilizó para la estandarización del asturiano, pero eso no quiere decir que no nos fixemos en otras variedades que hay dentro del asturiano y también en el eonaviego. En el eonaviego. Que es a fala, que es lo que se fala entre el Navia y el Eo. Eso. Vamos a decir, la estalla de Asturias más occidental. Ficistis en Pallares, a finales del mes de Pallares, celebrouse el Suntoiro 2025 con la presentación dos últimos números da colección Vidureira y a revista Viermo Carpinteiro. Eso entamóse en Castropol, la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, encontro literario con dos autoras con publicaciones recentes y otras novedades editoriales da Secretaría Lingüística de Navia EO, que también es responsabilidad de la Academia, y en este caso contastis con Carmen Siñeriz y con María José Fraga. Exactamente, ¿no? Son los últimos números de esa colección Vidureira, y es y otro campo, efectivamente, que tiene encomendado la Academia de la Lingua, que es el campo más occidental, el de Leonaviego, o a fala, efectivamente, la fala eonaviega.
ten en cuenta que en el verano en as quintas celebróse por una parte los cursos de capacitación del profesorado neonaviego. Eso acabou agora mesmo, aceleróse, digamos, ese proceso para que pudieran entamar a dar clase este mismo curso, ¿no? Y tan a piques de salir una nueva edición de las normas ortográficas de leonaviego, precisamente. Ya están en imprenta. Estamos muy atentos a ello. Y es muy importante, Venga, efectivamente. pues sí. Xosé Ramón Iglesias Cueva, Monchu, en representación de la Academia de la Lingua Asturiana, muchas gracias. Gracias a vosotros, Ignacio. Rematamos de esta ambiente el Asturias al día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de xornada o todo lo que ellos deseen.